Ajá. Ya, perfecto. Bien, comencemos con una oración. ¿A quién le tocaba la oración hoy día? Habíamos A quedado en Pedro, que a le Pedro, tocaba a Pedro. a Pedro. No, Pedro, te mandaron a organizar una oración para que hagas una apertura. Pedro, ¿cuál es el miedo? no es miedo, sino que es... Mijo, es algo sencillo. Cierra los ojos y abre tu corazón. Y Y ayer todo lo lo que hiciste Dios bien, te así que vaya no hay enviando problema. a tu cabeza, lo suelta. Lo Ok, primero que tenéis que empezar es Padre Santo, te damos gracias. El primero ya, que tenéis que mencionar es a él. Y de ahí para allá te soltáis solito, como los que están bailando, pues. ok, concentrémonos. Ni siquiera te voy a mirar para que no te dé pena. Dale, pues, Pedro. Padre Santo, por favor, bendícenos para que esta clase sea fructífera para todos nosotros, que la palabra tuya se grabe en nuestros corazones, nuestras mentes, y que nos y que sea posible esas palabras que se crean en nuestro corazón, transmitirlas a nuestros seres más queridos y a todo el que Ajá. nos acompañe. Y por favor, danos bendiciones eternas. Gracias. Amén. Amén. En el nombre de Eso. Cristo oramos. Amén. Viste, mijo. Dios Perfecto. habla solito. No tenés que esforzarte mucho. Bien, Claro. abrimos nuestro libro entonces en el arte de distinguir entre ley y evangelio. ¿Ok? Estamos listos por aquí. Perfecto. Las Biblias a la mano y Estamos listos estamos por listos para aquí. comenzar. Y el teléfono está de casi. Ajá. ¿Listo? Ya. Hermana Aurea, Listo. comience por favor usted a leer, aunque. Aunque es relativamente fácil distinguir la ley del Evangelio en la teoría, es extremadamente difícil aplicar esa distinción en la práctica. Lutero comenta muy correctamente que sobrepasa la facultad natural del hombre el distinguir la ley del Evangelio en la práctica, y añade que esto se puede hacer solo mediante la obra del Espíritu Santo. El motivo para esto se encuentra en la disposición natural del hombre, que se aferra persistentemente a la opinión de que puede salvarse a sí mismo mediante la justicia por las obras. También el creyente está sujeto a este error básico, es decir, en cuanto es carne, por lo tanto, se halla en la constante tentación de no aplicar debidamente la ley y el Evangelio, de modo que debe pedir a Dios sin cesar que lo ilumine con su Espíritu Santo. Salmo 143, 10. Salmo 143. ¿Quién lo busca, por favor? Mientras que yo comparto pantalla. Lo encontré, pastor. ¿Ya? Tan Léalo nomás rápido. entonces, Aurea, por favor. Ya. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Perfecto. Excelente, Aurea. Muchas gracias. Ok. ¿Sigo leyendo? No, hagamos las preguntas primero y después seguimos leyendo. Ya. Voy a donde nos quedamos en las preguntas. Aquí estamos. Muy bien. La pregunta áurea entonces para usted. ¿Es natural distinguir entre ley y evangelio? Sí, porque
Bueno. Ujú. Bueno, aquí dice que es fácil distinguir la ley del Evangelio. ¿Ok? O sea, teóricamente. Pero igual, dice que en aplicarlo es extremadamente difícil. Eso sí es cierto. Ya, ok. Eh, Pedro, Dígame. la 34. Pero era lo que dijo la señora Aure, ¿es natural distinguir entre ley y evangelio? No me quedó claro la respuesta. Ok, en la 34. El Espíritu Santo. Lee la ¿Qué nos permite, 34 y respóndela, qué nos por favor. permite verdaderamente distinguir entre ley y evangelio? El Espíritu Santo. Ok, entonces, ¿es natural distinguir entre ley y evangelio? No, No. O no. sea, precisamente por eso lo que marca Lutero, ¿verdad? Que es el que está, al que se está refiriendo aquí la lectura, es que sobrepasa la facultad natural del hombre el distinguir entre ley y evangelio. O sea, no es difícil, o sea, no es fácil, es muy difícil. En teoría, a veces hay textos que son bastante sencillos, pero en realidad es extremadamente difícil para el hombre natural, sino que tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. Eso es algo que sobrepasa todas nuestras capacidades, ¿ok? Y la pregunta entonces, ¿se diferencia en algo el creyente del incrédulo para tener esta facultad? ¿Qué opina usted, Nelly? ¿Cómo se diferencia en algo el incrédulo para tener esta facultad? Sí se diferencia. El incrédulo no conoce ni la ley ni el evangelio. O no, sí la conoce, pero no la cree. Y por lo tanto no la aplica. Porque la ley es de aplicación y el evangelio es la salvación, es de recibirla. Ahí no hay aplicación, ahí hay recepción. Mientras que la ley, por eso es que dicen, digo yo, pienso yo que por eso es que dicen ley espejo, ley freno, ley guía. Pero es que usted se está yendo para otro punto, Nelly. Ajá, Aquí dígame. estamos. La pregunta es, ¿se diferencia algo del creyente del incrédulo para tener esta facultad? ¿Cuál es la facultad? Distinguir entre ley y evangelio. No estamos hablando de la aplicación, sino que de la distinción, Sí, primeramente. sí, sí. El, yo digo que sí, sí se diferencia, se diferencia. Ya, ¿y El por qué la creyente, pregunta ahora? porque el incrédulo, como lo dice, no cree. ¿Ok? ¿Qué opinas tú, Pedro? Estaba por decir espíritu, porque no tiene el Espíritu Santo, pero me inclino por la fe. El Es creyente que, tiene fe, por lo tanto tiene Espíritu Santo. El incrédulo no tiene Pero el no nada. No creyente, pero tiene el no ni fe creyente, el no, ni Espíritu Santo. es Se que ese es come. pero el, el no creyente, pero él dice el no creyente. pero es que ese es el punto. Y eso es lo que leímos aquí. Lo que leímos aquí es que claramente el incrédulo no va a Ajá. poder distinguir de ley y evangelio porque no tiene la facultad que tiene el creyente. Eso ¿Y mismo. cuál es la Por diferencia eso que él tiene no el cree. creyente? Tal como dice Pedro, tiene fe. Y la fe es, le llega, ¿no es cierto?, a través del momento de su bautismo, de que posee el Espíritu Santo. El Y es el Espíritu Espíritu Santo, por Santo eso. el que verdaderamente nos da la facultad de poder distinguir entre ley y evangelio. ¿Ok? Entonces, Si no eso es cree, lo no importante conoce. que tienen que entender ustedes.
el no creyente tiene el Espíritu Santo? No, No, porque no cree. Claramente, porque no se ha bautizado, no cree. Aunque se hubiera bautizado, si no cree, ¿para qué? Pero aunque se hubiera bautizado, si no es creyente, no va a tener el Espíritu Santo, porque está haciendo una ceremonia que puede considerarse más bien como un talismán, ¿cierto? Como algo que es impropio para Dios todavía, porque lo es está una haciendo como un condenación. rito que es fraudulento en realidad, porque no Es una tiene fe. condenación para el mismo, ¿Cómo? que es una condenación para el mismo. Exactamente, porque lo está haciendo Como sin va fe. va como ciego para el despeñadero, como no cree, no se Ok, da molestia de entonces el punto es claro. El punto es que lo que nos está diciendo el texto, no es lo que digo yo, es lo que dice el texto, es que la facultad para distinguir, para discernir entre ley y evangelio no es una facultad natural del hombre, sino que la tiene a través de la fe y por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo este texto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Está clarísimo. Sí, Ya, perfecto. Sigamos entonces adelante, hermana Nelly. sí, Aún más me toca difícil. leer. Ajá. Aún más difícil, empero, es la tarea del pastor cristiano que como ministro de Jesucristo ha de dispensar con rectitud la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Búscalo, Pedro, por 2:15. favor, mientras tanto. Sigo leyendo. Por favor. Aquí se aplican las palabras de Lutero. A aquel que conoce bien el arte de distinguir la ley del evangelio, pone en primer lugar y llámalo doctor de las Sagradas Escrituras. El ministro cristiano debe acompañar siempre la enseñanza de la ley con la del evangelio, considerando debidamente la distinción y la relación que existe entre ambas, de manera que los que se hallan seguros en sus pecados puedan ser aterrorizados y los aterrorizados puedan ser consolados. Jamás debe mezclar las dos doctrinas, sino enseñar la ley en toda su severidad y el evangelio en toda su dulzura. Ok, perfecto, hermana Nelly. Entonces, ¿podría usted responder, por favor, la pregunta número 36? Se la hago yo porque hay una parte que no va a alcanzar a ver. ¿Cuál es entonces la obligación de un pastor en relación a estas doctrinas? Como dice aquí, mostrar la ley con toda su severidad y el evangelio con toda su dulzura. La ley porque la ley aterroriza al pecador y lo lleva a buscar el evangelio. Perfecto, muy bien. Ahí está clarito entonces, ¿verdad? Eso es importante, que el pastor tenga que entregar las dos doctrinas para que cada una haga su trabajo, ¿ok? Sí, ¿Cuál es el con una trabajo de la marcada ley? diferencia. ¿Cuál Maestro es de el los trabajo de la ley, maestros. hermana Nelly, de acuerdo a lo que leyó? Sí, o sea, usted como nuestro Pero ¿cuál es el pastor, trabajo de la ley, de acuerdo a lo que usted leyó? el trabajo de la ley es mostrar las consecuencias del pecado, aterrorizar al pecador, Aterrorizar, perfecto. ¿Y cuál es la... aterrorizar al pescador, hacerlo sentir culpable, Perfecto. ¿Y aterrorizado para que él mismo. cuál es qué hace el Evangelio entonces con respecto a esto? El evangelio viene a hacer el consuelo, a recibirlo con los brazos abiertos y a decirle que hay una esperanza de salvación a través de Jesucristo. Perfecto, perfecto. Entonces, es una muy buena enseñanza para nosotros
para evangelizar. Nosotros, cuando vemos una persona que está demasiado confiada en lo buena que es, en las cosas que hace, básicamente tenemos que buscar el versículo bíblico en donde dice, por ejemplo, que nadie se salva por sus obras, ¿verdad? Que todos estamos condenados, que no hay ninguno bueno. Entonces, de esta manera le vamos a demostrar con la palabra de Dios a esa persona que está equivocada. Eso. ¿Ok? Esa es la manera. De a poco, con suavidad. ¿Ok? No tampoco decirle así de buenas a primeras, no, tú eres un pecador y estás condenado al infierno. Y no empezar de esa manera tan dura, sino que para que entienda primeramente que por las obras nadie se salva. Y después, entonces, que la persona ha entendido eso, ahí podemos ir haciéndola entender que es más, estamos condenados por nuestras acciones, porque por obras nadie se salva, porque todos somos pecadores. Ese es el segundo paso importante en la manera de evangelizar. Y ahí... Pastor, y eso es un proceso bastante difícil, porque la gente que no conoce, por ejemplo, gracias a la voluntad de Dios, usted nos ha inyectado bastante clara esa parte. Ley es ley, evangelio es evangelio. Una no puede vivir sin la otra. Una tiene que ir enlazada con la otra. Una atemoriza, la otra salva. La otra es, pero usted nos ha inyectado eso como que dice para que vaya en el torrente sanguíneo y uno no se equivoque. Exacto. Gracias a Dios por eso. Pero cuando uno, por ejemplo, cuando yo veo una persona tan segura en un evangelio, tan seguro de que se está salvando porque está predicando en la calle, o porque está vendiendo revistica, o porque está regalando un plato de comida y está equivocado. Bueno, antes no me daba risa, porque antes yo apoyaba esa parte, pensaba que era un método de salvación, y allá hay un error, y porque son obras. Y entonces ahora las veo y no me río, no me burlo, pero sí me da como así, como, o sea, la ignorancia lo lleva a perderse también. Usted nos enseñó muy claro eso. Exacto. Y entonces, ese es el punto. Hay que distinguir. Y la pregunta para esa persona es, ¿tú crees que lo que estás haciendo te salva? ¿Tú crees que esta buena obra te lleva a salvación? Y entonces cuando la persona diga sí, usted le tiene que mostrar en la palabra de Dios que ninguna obra es buena delante de Dios, ni ninguna obra salva. Porque si estamos confiando en esa obra para salvación, le estamos quitando todo el poder y todo lo que hizo Cristo por nosotros. Recuerden siempre eso. ¿Ok? Entonces estamos dejando a Dios como un mentiroso, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todos crean en Él y puedan ser salvos, ¿verdad? Entonces, Maestro, dígame. una duda nomás. Eso lo tengo clarísimo, pero la santificación, ¿qué diferencia hay entre la obra y la santificación, digamos, que uno puede hacer? Es que el punto, Pedro, es muy fácil. Las obras no te salvan. Está clarísimo. Cristo Claro, el que claro. salva. Sí, sí, Es está claro. Cristo el que salva. Y Sí. cuando tú estás seguro de que tienes la salvación conseguida en Cristo, entonces tu corazón digamos, en gratitud va a hacer buenas obras. Y eso se llama santificación. Tú no vas a hacer buenas obras, o sea, si tú confías en tus buenas obras para salvarte, y esa es la diferencia. Por eso que hay que tener en claro la diferencia que existe entre justificación y, ¿cuál es la otra Santificación. palabra? Santificación es Santificación. Justificación y santificación. Cuando las personas piensan que las obras son para salvación, están no. mezclando la justificación con la salvación. Y eso es lo que hacen específicamente los católicos, por ejemplo. Y muchos otros, los testigos de Jehová,
los adventistas del séptimo día. Por ejemplo, voy a poner el caso de los adventistas del séptimo día para no hablar siempre mal de los católicos. Los adventistas del séptimo día, ustedes van a ver casi siempre un hombre y una mujer que lleva un sombrerito como de paja, que van pasando casa por casa y te tocan la puerta. Y entonces, si tú no les abres, a ellos les da lo mismo que tú les abras o no le abras, ¿ok? Porque en el fondo ellos tocando esa casa, dándose el trabajo de golpear y de evangelizar en esa casa, para ellos es una buena obra. Para ellos no importa que tú seas evangelizado o no, o sea, en el fondo no les importa tu salvación, sino que les importa la salvación de ellos, y ellos están haciendo eso como una buena obra. Es como el pistolero, ¿no es cierto? Que un mal ejemplo, pero que hacía una muesca en la cacha de la pistola por cada uno que mataba, ¿cierto? Ahora es al revés. Ellos hacen un ticket, por así decirlo, supuestamente para el libro de la vida, viendo a cada una de las personas que trataron de alcanzar para salvar, pero en el fondo no sacan nada con eso, no les importa la salvación del hermano, sino que se preocupan de la propia salvación, y esa es su obra para salvación. Entonces, por eso te digo, hay que tener cuidado. Aquí el orden de los factores altera absolutamente el producto. ¿En qué tienes que creer primero? En que Cristo murió por ti, en que Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Por tanto, tu salvación es solamente a través de Cristo, por Exacto. nada más. Nada ¿Por más, qué? está claro. Porque es por gracia, ¿ok? Te la dio gratuitamente Dios a través de Cristo. Y entonces, después viene el otro proceso. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Santificación. Si yo tengo fe, voy a querer hacer lo bueno. Ya no voy a decir, este hermano no conoce a Cristo. No me importa, yo ya conozco a Cristo y yo me salvé ya. Que se salven los demás o no, yo voy a dormir tranquilito porque yo ya me salvé. ¿Me entienden? Sí. Ese egoísmo un Es cristiano egoísmo. tiene que tener Estamos conectados. claramente, ¿ok? Es un pensamiento egoísta. Entonces, ahí es donde empieza el otro proceso, la santificación, y no al revés, ¿ok? Las obras no Sí. son para salvarse, sino que las obras son fruto de un corazón que se siente seguro en la salvación que tiene por Cristo. Y agradecido. Y ¿Lo agradecido. entendiste bien, Pedro? Clarito. Ya. Está clarito. Ya, Vamos a ver, en unas preguntas más vamos a ver si no se equivoca. me está asustando, me está asustando. Ok, ley. Ya. Leo Timoteo 2:15. Sepulcros Por branqueados. favor. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Y de quién está hablando? De la mujer, ¿verdad? ¿Cómo? Está hablando de la mujer en 2 Timoteo, y se salvará. 2 Timoteo 15, ¿estás seguro que es el texto, verdad? Sí, aquí tengo segundo. Primera epístola. Ya. Era la segunda. Pero ahí estaba hablando de la mujer se salvará teniendo hijos y con el proceso de santificación, eso es lo que dice ahí. Ya, ahí está. Pero Ahora mira bien porque, dale. sí, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Es el 15. Timoteo, segunda epístola del apóstol San 2 Pablo a Timoteo Timoteo. capítulo 2, versículo 15. Del apóstol San Pablo. Ay. ¿Lo leo, Primera pastor? epístola, no lo encuentro. La segunda. ¿Lo leo, pastor? Está después de la primera, Pedro, pero es segundo, capítulo 2. Capítulo 12, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo me sale. Ya, y ahora el capítulo 2. 134. Capítulo 2.
No, no lo encuentro. Ah, y acá está el 2, del 2 al 15. No, Ah. capítulo 2, versículo 15. ¿Lo encontraste? Procura con diligencia ¿Ya? Ajá. presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Ujú. palabra de verdad. ¿Eso? Perfecto, eso Chao. es, pues. Usa Ah, bien la palabra de verdad. ¿Y cómo se usa bien la palabra de verdad? con diligencia. Pero Con fe, haciendo qué? con amor. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso, pero haciendo qué, de acuerdo a lo que estamos estudiando, Predicando su Me palabra. perdí. haciendo Con la fe. correcta división entre ley y evangelio, pues. Es que buscándola me perdí. ¿Pero me entienden? Sí, Haciendo la correcta división entre ley y evangelio, vamos a predicar adecuadamente la palabra de verdad. Ese es el sentido. exactamente. Ya. Ese es el sentido. Ya. Ok, trate de no equivocarse, Pedro, con la lectura, porque si no, nos perdemos. Sí. Ok, Después, manejar la ya, Biblia es algo importante que tenemos que ir aprender. tratando de hacer Sí. adecuadamente. Ya, ¿a quién le corresponde ahora a leer el siguiente? Aurea, me parece, ¿no? Aurea, Aurea, Aurea. Sí, por favor, Aurea. Ya leyó ella ya. ¿Sí? ¿Leyó Aurea, Nelly y tú? Yo no leí todavía. Ah, entonces Pedro le toca, ya, Ah, perdón. entonces me toca a Pedro. Sí, pero ¿a dónde? ¿En qué parte terminó la señora Nelly? Dulzura, Dice, todos los que asiduamente, Ah, ya. Todos los que asiduamente se aplican a esta tarea estarán de acuerdo con Lutero cuando dice: sin el Espíritu Santo es imposible hacer esta distinción entre la ley y el Evangelio. Lo sé por mi propia experiencia y también lo observo diariamente en otros, cuán difícil es separar la doctrina de la ley del Evangelio. Aquí el Espíritu Santo tiene que ser el Señor y Maestro, de lo contrario, nadie en la tierra podrá entender o enseñar las dos doctrinas correctamente. El arte es muy fácil de enseñar. Poco cuesta decir que la ley es palabra y doctrina diferente de la del Evangelio, pero distinguirlos en la práctica y aplicar el arte constituyen un esfuerzo doloroso. ok, y yo asevero lo mismo que dice Lutero. Yo me doy cuenta también en las personas que para algunas personas es muy difícil distinguir ley de evangelio. Esa es una buena muestra también de que ahí está faltando un poco el espíritu, ¿ah? Verdaderamente. El espíritu verdadero de querer hacer las cosas por el prójimo y para el prójimo y no solamente para sí mismo. Ok, vamos con la 37, Pedro. ¿Quién tiene que ser el Señor y Maestro en esta facultad de distinguir entre ley y Evangelio? El Espíritu Santo. Perfecto, eso, lo ha dicho perfecto. usted todo el rato. El Listo. Espíritu Santo. Entonces, reafirmamos nuevamente, no es una facultad natural del hombre, sino que solamente es la facultad del hombre regenerado, ¿ok? El que a través de su fe en Cristo y del Espíritu Santo que les dado, puede entonces distinguir con claridad ley y evangelio. Ok, volvamos entonces con Aurea, pero aunque Aurea, Pastor, siga leyendo usted, por favor. ya. Pero Pero, aunque es difícil, pero aunque es difícil distinguir la ley del evangelio, es no obstante absolutamente necesario hacerlo, pues sin una correcta distinción de las dos doctrinas no puede haber la fe salvadora y por consiguiente tampoco el verdadero cristianismo. Lutero llama la atención a este hecho cuando escribe: si se comete un error en este punto, es imposible distinguir
a un cristiano de un pagano o judío. Tan importante es la distinción. Perfecto. La pregunta número 38, por favor, Aurea. ¿Qué tiene que ver la fe salvadora en este aspecto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la fe salvadora en este aspecto? Ujú. No puede haber la fe, dice, no puede haber la fe salvadora. Claro, que la persona que no distinga correctamente la ley y el evangelio no va a tener la fe salvadora tampoco, porque va a estar tratando de hacer obras en vez de confiar en la gracia de Dios en Cristo. Tan simple como eso. ¿Ok? Bien, Okay. sigamos. Nelly, Me toca. Hola, hija. Me toca la razón, ¿no? sí, Sí, La razón por la cual Lutero emitió tal veredicto no es difícil de entender. La doctrina cardinal de la fe cristiana es la de la justificación por la gracia, mediante la fe. Sola gracia, sola fe. Para enseñar esta doctrina en una pureza bíblica es necesario excluir de ella toda exigencia de la ley o toda buena obra. Como dice Lutero, la justificación no se puede hacer pendiente ni siquiera de un piadoso Padre nuestro. Si ha de perseverar la verdad entera de la doctrina cristiana, ha de perseverar la verdad entera de la doctrina ha de cristiana. perseverarse, sí. Si en este punto se modifica la severidad de la ley y no se presenta en toda su De la ley en divina, toda, en toda su dulzura, sí, me perdí, en toda su dulzura el evangelio de la gracia divina en Cristo, el pecador jamás sentirá la verdadera contrición, ni se entregará por completo a la misericordia de Dios en Cristo Jesús para la salvación. En resumen, a menos que se haga una distinción estricta entre ley y evangelio, es imposible enseñar la justificación por la fe. perfecto. Ok, gracias. La 39, por favor, Nelly. Dice ahí, una vez más, ¿cuál es la doctrina fundamental de la fe cristiana? La salvación por la fe y el amor en Jesucristo. Esa es la verdadera doctrina de... No, no está correcto. Ya va, aquí dice, ya va. en la segunda está la respuesta. Sí, Exacto. aquí, sí. En la segunda está, la segunda línea. Ahí la encontré. La doctrina Ya va, cardinal. ya va. No, ya va, porque yo la vi, pero se me perdió aquí. Es que eso ya, la idea es que esté de memoria en ustedes, por eso digo una vez más, ¿cómo vamos a enseñar algo que no sabemos? Es importante que lo aprendan de memoria ya, ¿ok? O sea, Sí, más que de memoria, que lo tengan en el corazón a esta altura del partido ya. o sea, sola gracia, sola fe. Esa es la doctrina. La doctrina luterana es la fe en Jesucristo, el amor y la fe en Jesucristo. Esa es la salvación. Ok, Sola gracia, sola fe. ¿qué opinas, Aurea? Sola gracia, sola fe. Por la fe. Aurea, ¿qué opinas? Joan, trae un poquito de agüita. De la fe cristiana. ¿Cómo? Dice cuál es la doctrina fundamental de la fe cristiana. ¿Es la justificación por la gracia?
mediante la fe. Sí, sí, la justificación por la gracia. Mediante la fe. Ok, gracias, Aurea. El orden de los factores altera el producto. Nuevamente, no es la justificación por la fe, Por la gracia, mediante ¿ok? la fe. Por favor, que les quede claro esto, subrayenlo, anótenlo y no se les olvide. Nosotros, ¿por qué somos justificados? Por la fe. gracia. Por la gracia de Dios, Por Por la la gracia gracia. de Dios mediante la En la fe. fe en En Jesucristo. Jesucristo, Repito, en repito, a Jesucristo. ver, silencio, silencio. No nos enredemos. Repitamos lo que dijo. ¿Qué dijiste, Pedro? Ya ni me perdí, me perdí. La fe cristiana es la justificación por la gracia, por Dios. Dios nos dio la gracia. Ok, Mediante la fe entonces, en Cristo. estamos justificados por la gracia de Dios en Jesucristo, mediante la fe en Él. eso es, punto. Es Ok, punto, eso es todo. estamos justificados por la gracia de Dios que se demuestra a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Y ahora, ¿a través de qué? ¿Cuál es el conducto que permite que esto llegue a nosotros? El Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia. Más todavía, La dulzura del Evangelio. Por Cristo. ¿Cómo, Aurea? la Biblia. Por Cristo. Pastor, vuelva a repetir, por favor. A ver, la pregunta, ¿cuál era a propósito? A ver, de nuevo. Ya, Me perdí, me veámonos perdí. el tema. ¿Cuál es la doctrina fundamental de la fe cristiana? Es la salvación por la gracia o por la sola gracia de Dios en Cristo. Ahí, y esa es la única forma de justificarnos. ¿Y a través de qué? La fe, Del Espíritu la fe en Santo. Jesucristo. Sopo. A través del Evangelio, a través de la obra, a través del agua bendita. La fe. No, de la fe. Es que no le Eso es entendí lo la pregunta. fundamental, por Dios santo. Sí, que no le entendí la pregunta, ahora la entendí. Pero si está, la hemos repetido 3 veces ya, po. ¿Ok? Entonces, lo que hemos aprendido en todo este rato, y por eso digo una vez más, ¿ven? Y todavía tenemos duda, una vez más, ¿cuál es la doctrina fundamental de la fe cristiana? Y está aquí en la segunda línea que leyó Nelly. La Sola gracia, doctrina sola fe. cardinal de la fe cristiana es la justificación por la gracia. ¿Quién nos da la gracia? Dios, ¿verdad? ¿Y a través de quién nos da la gracia a Dios? Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Y mediante qué cosa nosotros obtenemos este regalo. Es un regalo, ahí está. Tú lo puedes obtener mediante la fe. Punto. Punto. Nada más importa. Esa es la doctrina fundamental. ¿Ok? Que no la tiene ninguna otra iglesia. ¿Y por qué la tenemos nosotros? Porque la Biblia lo dice. Y lo dice en muchas partes. En muchas partes. ¿Por qué los demás no lo quieren creer? No lo quieren creer algunos, porque les gusta obviamente tener a la gente asustada. No, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquí, tienes que prender velitas, tienes que rezar, tienes que hincarte ante el cura para que el cura te absuelva y no sé, ¿ok? Otros dicen, no, es que tú tienes que dar un diezmo tremendo. Mira, cuanto más grande es tu diezmo, más grande va a ser la salvación. ¿Ok?
Entonces, no te dan esta doctrina de la Biblia, primero porque la gente no estudia y no lee la Biblia. Y segundo, porque le enseñan lo que ellos quieren enseñar para obtener lo que ellos quieren. Atemorizar a la gente, tenerla atada de alguna manera, cobrarle platas que no corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Sí. Es un punto muy simple, muy claro, es lamentable, pero así es. Lo hemos estudiado claramente en que esta es la doctrina fundamental y la hemos visto en innumerables pasajes bíblicos. ¿Ok? Podemos después estudiar esa doctrina en profundidad. Después que veamos esto ley y evangelio, podemos ir a las doctrinas. Vamos a seguir estudiando el libro de Müller, por supuesto. ¿Ok? Y los principales que deberían estar estudiando aquí no están, lamentablemente. ¿Ok? Entonces O hay sea, que orar por ellos para el que error puedan es, integrarse a las clases, para que puedan aprender y para que puedan ver estas cosas de la misma manera que las están viendo ustedes. Son tan sencillas, pero las personas no las entienden. ¿Por qué? Porque las dan vuelta, ¿ok? Empiezan a enredarse. ¿Cuál es la doctrina fundamental de la fe cristiana? Tener fe. Yo tengo fe, me salvo. ¿Fe en qué? ¿En los pajaritos azules? ¿En las hadas? No, en Cristo. Pero no te salvas por tu fe en Cristo. Eso no te salva. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que te salva? el regalo de la gracia. La gracia de Dios. Sí, Dios. O sea, en mi mente tiene que estar claro, yo me salvo porque Dios me regaló la salvación. ¿A través de quién? De Cristo. A De través de Cristo. Cristo. Jesucristo. Él es el sujeto de mi fe. Y por la fe yo voy a adherirme, voy a tomar la salvación, voy a agarrar para mí la salvación que me da Dios y voy a tener la fe personal, que es la fe salvadora, mi fe. Yo no me salvo por la fe de nadie más y ustedes tampoco. Eso hay que entenderlo. Cada persona se salva por su propia fe. Se murió una persona. Chuta, pastor, vaya a orar por ella para que se salve. ¿Qué opinan ustedes de eso? No, No, no. si no se arrepintió antes de morirse, si no conoció a Jesucristo antes de morirse, si no creyó en él, se perdió. Yo siempre digo, me piden ir a un funeral de una persona que no es parte de nuestra congregación. Yo voy al funeral, pero es un dolor muy grande no poder decir, como lo diría de cada uno de ustedes. Ojalá que no ahora, en un futuro más lejano, Dios permita. Este hombre o esta mujer creía en Cristo como su Salvador, por tanto nos vamos a encontrar con Él en la patria celestial, en el tiempo que Dios tenga para finalizarlo todo. ¿Me entienden? Sí, está claro. Pero por una Oiga, persona maestro, que no es cristiana, yo ¿a qué voy a un funeral? A ver, ¿quién me puede responder eso? a consolar a los que perdieron al muerto, a su A ser querido, a consolar consolarlos, a los parientes, a los vivos, a los parientes. consolarlos Eso. y a entregarles la palabra de Dios para que lleguen a creer y no terminen igual que la persona que está muerta. Exacto, Porque si la persona que está muerta no tuvo fe, nada muy que fácil. hacer, nada que hacer. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos seamos salvos, por eso fue que envió a Jesucristo, su único hijo, a morir por nosotros para que nosotros, creyendo en él, nosotros seamos salvos. Por eso es que él hizo eso, para que nadie se Perfecto, pierda. pero ¿todos vamos a ser salvos? Todos no, Ok, la solamente el salvación es que solo para cree. algunos. ¿Para quiénes? Para los que Hay creen en Jesucristo como su Salvador, para los que creen en el regalo de gracia. Eso es lo que nos dice la Biblia.
es objetivo. Cristo murió por todos, pero Murió por lamentablemente todos. los que no quieran recibir el regalo, las personas pueden no querer recibir un regalo. No quieren el regalo. No, yo ¿por qué voy a recibir un regalo de este si yo tengo mucho más que él? ¿Para qué voy a recibir un regalo si yo me puedo comprar uno mejor? Me puedo comprar unos 10 veces mejor que el regalo que me da este. ¿Cómo se llama eso? No sé. Bruto. Soberbio, orgulloso. Libre albedrío. Hay otra palabra mejor. No, eso no es libre albedrío. ¿No? Eso Rechazar. No, sí, son Rechazar. es libre jactaciones, albedrío del punto de vista del rechazo. jactantes, Pero la actitud de la persona, ¿cómo se llama? Soberbia. jactantes, Soberbia, soberbia. soberbia, soberbia. Eso es. Y ese es Esa es lo la peor palabra. de las personas. La soberbia pecaminosa, la que los lleva a no querer recibir un regalo de gracia que Dios te da. No quiero. Yo no soy ignorante, no voy a creer en esas cosas. No necesito de eso, yo tengo todo. Ajá. ¿Me entienden? Sí. Es lamentable, pero así es. Ok, entonces, una vez más, repito, por favor, la doctrina fundamental, cardinal, como dice que el texto, de la fe cristiana es la Por justificación la gracia, mediante por la la fe. gracia Mediante de la fe. Dios a través de Cristo, mediante la fe. ¿Ok? Ok. Lo que dice aquí, sola Bien. fe, sola gracia. Sigamos, señores que ya me habían entendido ya. Hace 5 minutos que dijeron que lo habían entendido todo. Sigamos adelante. ¿Quién lee ahora? Señora Nelly. Pero, pastor, aquí mismo dice que no es fácil al hombre entender, por eso es que usted tiene que ser muy, muy estricto ahí, muy recalcador de que no es así, es así, así, así. Y eso Usted es es lo que nuestro hago, Nelly. líder. Eso es lo que hago. Les recalco y Usted es les nuestro recalco líder. para que puedan Usted tenerlo tiene claro. que, No se preocupen. mire, usted tiene que tener la correa y la jeringa ahí. Ya, no, no, si Correa. no es necesario la correa, pero nada, simplemente no puedo decirles en buena, como buena persona o por amistad, no, está bien, sigan así nomás. No, siempre les voy No, a no, decir, no, es está, que está bien. y lo malo aquí es que si está medianamente mal, lamentablemente está mal. O sea, o está bien o está mal, pero lo mediano tampoco sirve. ¿Ok? Decir que yo me voy a salvar por mi fe. ¿Está correcto? No, No. Está clarito. No. La fe no. nos salva. ¿Quién salva? ¿Quién salva? Es Cristo la Jesús. gracia. El regalo de la Cristo gracia salva. de Jesucristo. ¿Ah? Cristo es el sujeto de mi fe. ¿Por qué me salva Cristo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Esa es la forma. Ok, sigamos entonces. Me parece que lee Pedro, ¿no? No importa, Leo, no importa. De esto sigue, además, que es imposible consolar al pecador con la seguridad de que la salvación, si se mezclan la ley y el evangelio. En otras palabras, si en el artículo de la justificación se confunden la ley y el evangelio, de manera que la salvación aparece como dependiente del cumplimiento de las justas exigencias de Dios. El hombre jamás podrá saber con certeza si se halla o no en estado de gracia, ¿Ves? pues en tal caso se quita la salvación de las manos de Dios y se la pone en las manos impotentes del hombre. ¿Ves El que? mezclar la ley y el evangelio significa, pues, privar al hombre, al individuo, de la bendición más grande que el cristianismo ofrece al mundo, a saber, la certidumbre de la gracia y la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí está de nuevo dicho. Exacto. Jesús por cuyos méritos Dios justifica gratuitamente al pecador.
está destituido o privado de la gloria de Dios. Ya, y esto lo encontramos en Romanos 3, del 23 al 24. Aurea, ¿podría usted buscar eso, por favor? Ella es rápida. Romanos 3, 23 y 24. 3, 23 y 24, ya. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Perfecto. Ahí está. ¿Qué es el versículo 23? Ley, Ley. Estamos, ¿Qué es el versículo 24? evangelio. Ok. Entonces, ahí ustedes tienen un par de muy buenos versículos, ¿ok? Para cuando alguien se sienta seguro de sus propias obras. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿ok? ok. En ley. Sí. Exactamente, pero ahí está claro que todos pecan, que no hay ni uno bueno. Y podemos ver muchos otros versículos que aseguran esto. Pero viene el Evangelio, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, como un regalo, ¿verdad? Mediante la redención, ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. ¿Y cómo conseguimos eso? Mediante la fe. Sí. Mediante Ok, la fe. perfecto. De nuevo está hecho. Entonces, cuando Aurea, aquí dice, cuando se pervierte la salvación. Ah, a ver. De acuerdo al trozo que hemos leído recién, ¿cuándo se pervierte la salvación? Esta cita fácil. Y Pedro debe tener, y lo quito por soldado, ya debe haberla visto. Aurea, ¿me escucha? Aurea. Ahí Está está, po. cortado el micrófono, Aurea. Se está hablando, está cortado el micrófono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 7. Ya te dije que Pedro anda, bueno, pues. Ahí en el Ya 7. está. En el párrafo 7. ¿Pastor? Aurea, ¿me escucha o no me escucha? ¿Pastor? La pregunta, ¿cuándo se pervierte la salvación? Al mezclar la ley y el evangelio. No está más arriba. Ahí está. Me equivoqué. Abajo. La ley no se puede que la salvación ¿Ok? no de ¿Qué manera. opina usted, Nelly? Cuando se pone en las manos impotentes del hombre. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Ah, Pero algo mejor todavía. Dice, se no, quita la ahí salvación de está. las manos de Dios cuando se quita la salvación de las manos de Dios cuando se pone en las impotentes del hombre. ¿Ok? Aquí está, la tengo. Dígame. A ver. Cuando la salvación aparece como dependiente del cumplimiento de las justas exigencias de Dios, el hombre Perfecto. jamás Esa es la saber. respuesta. Pero cuando se pierde. Por eso, cuando se Cuando sea pone dependiente del como cumplimiento de las leyes. del cumplimiento de las justas exigencias de Dios. Sí, Es decir, ahí está. si alguien me dice, no, tenemos que cumplir las exigencias de Dios porque Dios es justo y santo y así Va a nos salvar. vamos a salvar, Eso. entonces en ese momento me Se están pervierte. quitando cualquier certidumbre de salvación. Entonces me Ah, ponen en la sí, el evangelio de incertidumbre. manera de Yo no sé reprobación cuándo voy aparece. a salvarme o no. La cuarta línea, La cuarta línea era. ¿ok? Adelante Esa es la mucho. respuesta correcta.
¿Bien? Ya dice cuando aparece como dependiente del cumplimiento de la justa existencia de Dios. Esa. Eso es. Perfecto. Ahí está. Vamos a la 42, Pedro. ¿Cuál es la bendición más grande que el cristianismo ofrece? La salvación. ¿Ok? Perfecto. La ¿Cuál es certidumbre la de la bendición más gracia grande del cristianismo y la ofrece? salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Exactamente. En la tercera línea, antes de terminar, está la respuesta. Y eso es lo que no se nos tiene que olvidar nunca, muchachos, también, ¿ah? La salvación es por gracia. No, nosotros no hacemos nada por salvarnos. No podemos hacer nada. ¿Ok? La salvación es un regalo de Dios mediante la fe. Y nosotros no hacemos nada. Porque ¿quién nos da la fe? El poder de la palabra de Dios. Porque al oír produce la fe. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo es trabajo de Dios. Nada es por nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es, ¿qué es? ¿Cómo? Tener fe en Cristo. Creer y tener fe. Tener fe en Cristo. Creer en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús. No, no me siguen. Ustedes se distraen cuando yo estoy hablando, por eso después se pierden. Porque yo ¿Ok? anoto todo. Repito todo, silencio, escuchen. Ajá. ¿Ok? Por favor. Entonces, el punto es el siguiente. Lo importante es que entendamos que la salvación es por gracia. La gracia de Dios en Cristo, como lo hemos dicho, que es un regalo de Dios, que nosotros la tomamos por fe, pero la fe tampoco es obra nuestra, nada es obra nuestra. La gracia la recibimos de Dios y la fe la recibimos a través del poder que tiene la palabra de Dios. Recuerden que la Escritura dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién guarda, El Espíritu fortalece? Santo. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo en nosotros es el que nos guarda la fe, es el que nos Exacto. hace crecer la fe. Nada Exacto. depende de nosotros. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? Escuchar y estudiar la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? Aceptar el regalo. Tampoco. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer? Aceptar la palabra de Dios, creer, propagar, creer. Recibir la palabra, aceptar Aurea, el usted que regalo, no ha dicho nada, ¿qué es lo único que nosotros podemos hacer? aceptar el regalo de Dios que nos está dando. La fe que nos da la palabra de Dios. Ok. Recibir Lo el regalo. único, escuchen bien, por favor, lo único que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, solitos, sin apoyo de nadie, es rechazar la palabra de Dios. Es lo único que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros El rechazamos albedrío. El hecho que nosotros tengamos fe es el poder de la palabra de Dios. La Biblia dice, recuerden, se los acabo de decir, la Biblia dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Quién tiene el poder? ¿Nosotros? No, la palabra de Dios. ¿Quién hace que fortalezca nuestra fe, que la guarda, que la acrecenta? ¿Quién? El El Espíritu Espíritu Santo. El Santo. Espíritu Santo. Nosotros no, el Espíritu Santo. Y entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos van convenciendo en esta cabezota dura que tenemos, en esta cabezota pecadora, nos van convenciendo de que aceptemos el regalo de gracia, que no tenemos que hacer nada.
y que eso nos va a cambiar como personas, porque la fe en Cristo, que murió por nosotros, que dio su vida por nosotros, nos va a hacer mejores personas, porque vamos a entender el amor de Dios, y entendiendo el amor de Dios vamos a crecer como seres humanos, vamos a cambiar, nos vamos a regenerar y vamos a poder también dar a otros amor, porque nosotros lo buscamos, porque nosotros lo quisimos, porque nosotros lo aceptamos, como dicen algunos, yo acepté a Cristo en mi corazón. No, Mentira. porque Lo único que cada uno de nosotros podemos hacer es rechazar. ¿Por qué ¿por qué, estamos aquí? Porque creemos en que Dios nos amó y hemos aprendido a valorar el amor de Dios. Por eso estamos aquí reunidos, por la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, porque si no estaríamos comiendo, estaríamos viendo un programa de televisión, estaríamos descansando. ¿Para qué estamos estudiando estas tonteras? Por nosotros no, porque nosotros somos pecadores. ¿Me pueden entender eso o no? Sí. Entonces, por favor, ¿qué hacemos nosotros por todo esto? Nada. Todo viene de Dios. Por eso, en este segundo pacto, ¿cuál fue el primer pacto que hizo Dios con el pueblo judío? El primer pacto. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Y entonces tienen que cumplir estas leyes. Y el pueblo dijo, sí, Señor, vamos a cumplir todas las leyes y vamos a cumplir todos los mandamientos. Se dio vuelta a Moisés y le hicieron un becerro de oro para adorarlo. ajá, Entonces el sí me pueblo ve, pecó inmediatamente. ¿Por qué? Porque en la carne no podemos tener un Dios invisible, un Dios todopoderoso. Preferimos tener, esto es mi Dios, mira, yo lo toco, lo tengo aquí, esto es mi Dios porque lo palpo. Y es una porquería que es corruptible, que se destruye. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, hermanos míos, para que puedan entender. Nada podemos hacer nosotros. Hoy día, como pastor, ¿qué hago yo? Darle gracias a Dios por haberme traído a la fe. Me podría haber perdido en mil cosas, me perdí de hecho, pero Dios me trajo al camino. El Espíritu Santo me hizo entender la doctrina. El Espíritu Santo me dio el entendimiento para comprender todas estas cosas. ¿Qué he hecho yo? Entender Nada. que el amor de Dios es tan grande y he querido predicarle a ustedes la palabra de Dios. Por mí, no, por el amor de Dios que mora en mí. ¿Se entiende? Entiendo. Es difícil entender lo que no, dice la Biblia. Es no, no difícil. es difícil cuando uno tiene, como entonces eso quiere decir, cuando uno tiene el Espíritu Santo, ese amor es espontáneo. Y además no es difícil Ese- entender cuando ese tenemos al es- maestro, al pastor ese, Mario Galvez. Y los va ese a amor es corregir cada espontáneo. vez y les va a Sí, reiterar y les va a repetir. Sí, claro, porque finalmente cuando ustedes dicen, no, es que yo puedo hacer esto, obra, no puedo hacerlo. No es una obra, nada es por obras. ¿Ok? La salvación no es por obra. ¿Qué viene después de la salvación? ¿Qué viene después de creer? Obrar. Pero obrar está después, no antes. ¿Me entienden? sí, Es como sí, el cero a la izquierda. ¿Cuánto vale el cero a la izquierda? nada, Nada, O sea, ¿cuánto valen sus obras si no tienen fe? nada, nada. nada. Ojalá que lo entiendan así. ¿Ok? Las obras son un cero a la izquierda cuando no hay fe. En cambio, cuando hay fe, son un cero a la derecha. Y para Dios esas obras van a ser de olor fragante, porque lo hacemos por el amor de Cristo y a través de Cristo. ¿Ok? La santificación. Santificación. Ese Tal cual. es la palabra técnica, que es lo que tenemos que ir aprendiendo. Las palabras técnicas para entender de lo que estamos hablando. ¿Ok? Exacto. Perfecto. Bien. Sigamos adelante. Vamos por buen camino.
2 pasos para adelante y 3 para atrás. Pero de a poco. Así es, la cabeza dura que tengo, de verdad. Ay, ay. No te De verdad preocupes, que Aurea, si no se es hace, cabeza se hace, dura, es que pastor, es, pastor, es que no sé, me da como rabia por dentro de que no poder contestar lo que es, y estando todo escrito ahí, No, esté repitiendo muñeca. una y otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y seguimos hablando otras cosas, nos vamos pero por el otro lado. ahí te das cuenta, Aurea, de cuán arraigado está el viejo hombre en nosotros. Siempre Ajá. queremos hacer algo por nosotros. Sí, y lo que yo digo, Dios mío, no, porque o sea, tengo rabia por dentro y digo, no, Dios mío, quítame esto porque no debería sentir, yo debería estar apacible para seguir escuchando tu palabra porque de verdad que me... Mi hijo me dice, mamá, ¿estás bien? Y yo le digo que sí, nada más, pero ¿será que me mira mi semblante de mi cara y dirá, pues, que tiene mi mamá? Pero ¿sabes qué, Aurea? ¿Dónde está el cambio? Ya es positivo el que aceptamos estas cosas y no nos da rabia y no decimos, no, yo, ¿para qué voy a entrar a la clase? El pastor siempre nos está retando, siempre nos está diciendo cosas que no corresponden o al final no entiendo nada. Cuando yo como buen pecador, me justifico de esa manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? No me mantengo en soberbia, no soy capaz de entender que no entiendo y quiero entender porque necesito entender. Es Así es, más, necesito entender. ¿Me entienden así el punto? Sí, Ustedes porque yo, 1000 veces equivóquense y yo 2000 veces les voy a corregir. No hay ningún problema. Y si yo me llego a equivocar, ustedes me corrigen a mí. No hay ningún problema. Pero el punto es que en ningún momento tenemos que tener soberbia. no, a Eso mí es me da vergüenza, a aquí. mí me da vergüenza, ¿Cómo? que a mí me da vergüenza, Pero no para nada, hermana Nelly, insisto. porque No hay que tener vergüenza, no hay que tener ningún sentimiento negativo. Hay que ser como lo dice Dios, como un vaso de barro en el cual tenemos su palabra que tiene el poder. Él dice que nosotros somos vasos de barro y en este vaso de barro está el poder de la palabra de Dios. O sea, algo que se cae y se rompe en 1000 pedazos. Sin embargo, ahí Dios decidió poner el poder de su palabra. ¿Cómo algo tan grande, tan valioso, dónde lo debería haber puesto Dios? En un vaso de oro, ¿verdad? Para que no se rompa, para que no se caiga, para que no se pierda. Sin embargo, lo puso en nosotros, que somos vasos de barro, que somos frágiles, que nos podemos romper. Pero sin embargo, Él por amor lo puso ahí en los vasos de barro. Entonces tenemos que estar conscientes de que somos vasos de barro específicamente. Así lo dice la palabra de Dios. Pueden buscarlo ustedes después en la Biblia para que vean ese versículo. ¿Ok? sí, Pero porque insisto, eres el exacto, pero alfarero que nos insisto, transforma. siempre hay personas que no les gusta escuchar que se equivocan, que no les gusta escuchar que están en error, que no les gusta escuchar porque tal vez han estudiado mucho y se creen mejores que los demás. Ese es el problema. Nunca debemos pecar de esa manera, porque tenemos que tener clara la verdad y verla en las Sagradas Escrituras. Y siempre nos podemos equivocar. ¿Ok? Y oremos por los que no tienen ese poder que Dios ha puesto en nosotros, de ser humildes, de no ser soberbios. Oremos por eso, para que estén aquí también estudiando con nosotros. ¿Ok? Bien. Sigamos adelante. Me toca a mí. Sí, espéreme que yo me perdí ahora. Me parece que Sigue. De esto sigue. de De esto esto sigue sigue, sí. además. No, de esto, sí, no. Sí, sí, eso es. Yo leí, es imposible enseñar la justificación por No, la no, fe. no, 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 no. Ahí, Tú leíste eso. Ahora viene hasta ahí. Lutero. Lutero Ahora dice, dice, Lutero dice respecto a esto, esa. sí, Bueno, Lutero dice respecto a Ah, esto,
Tiene razón, tiene razón. Es imposible que Cristo y la ley puedan morar juntos en el corazón, o tendrá que apartarse Cristo o la ley. Lo que Lutero quiere decir, aquí está la concha, lo que Lutero quiere decir es esto: para ser salvo, el hombre confía en las obras o en Oh, Cristo, o en Cristo, o lo que es lo mismo, desea ser salvo por la ley o por el evangelio. Entre la una y el otro, no existe término medio, pero hay del pecador que confía en la ley para su salvación. Ok, Gálatas 3. espérame, Aurea, encuentre mientras tanto Gálatas 3:10 y tú, Pedro, Gálatas 5:4, por favor. Siga leyendo en él. Puesto que es incapaz de guardarla, estará para siempre bajo su maldición. De manera que el mezclar la ley y el evangelio priva al pecador del único consuelo que en realidad puede sostenerlo en la vida y confortarlo en la muerte. La segura esperanza de la salvación mediante la fe en Cristo. Ok, gracias, Nelly. Entonces, Gálatas 3:10, por favor, Pedro. Me dijo No, 5:4. Ah, perdón, a mí me dice, Aurea primero, Gálatas 3:10. ya, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no, per- que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok, ¿y quién puede hacer todas las cosas de la ley? Nadie. Por tanto, todos los que dependen de la ley están en maldición. Sí. ¿De acuerdo? Gálatas 5:4, Pedro. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Ok, Eso es. entonces nosotros no estamos puestos en la ley, sino que por la fe Por la esperamos la esperanza. justicia. ¿Ok? ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesucristo, el evangelio. Jesucristo, perfecto, muy bien. O sea, a través de Cristo vamos a tener la justicia de Dios. La ¿Cómo? justificación. ¿Cómo conseguimos la justicia de Dios a través de Cristo? ¿A través de qué? A La través fe. de A la fe través y de la la fe. gracia. Perfecto, muy bien. A través de la fe recibimos la gracia de Dios. Ok, bien. Entonces, Nelly, la Dígame. 43. ¿Quién no puede morar juntos en el corazón? ¿Quién es? La ley. ¿Quiénes no pueden morar juntos en el corazón? La ley y el evangelio. No, No, está en la yo no primera digo parte. eso. En la primera parte está la respuesta. Yo Es siempre estoy imposible, viendo la es comprensión imposible lectora que que ustedes Cristo tienen. y la ley puedan morar juntos. Es imposible que Cristo y la ley no pueden morar juntos en el corazón, Ahí Perfecto. está. ¿Por qué? porque Cristo es consuelo Es el y Evangelio. la ley y es condenación. Ok. O estáis en fe y en confianza en Jesucristo y creéis en Él, o te quedáis en la condenación de la ley. Perfecto. Pero Porque, las dos no- porque la salvación se consigue a través de Cristo y la a condenación través, a través de la a ley, través de ¿cierto? la ley. Es así Ajá. de simple. Ya. Puede Y ser más. la 45, Pedro. Ya va, pastor, que me huele mucho a quemado. ¿Qué hace el Evangelio en el pecador? Déjeme leer. Eh,
Momento. Me huele mucho ahora. Huele Lo demasiado. salva, lo salva, lo salva. El ¿Qué dice Evangelio la 40? ¿Por qué qué lo hace el salva, evangelio en el pecador? lo salva. Ya, Aquí dice el lo salva. texto dice exactamente que nos da la segura esperanza de la salvación mediante la fe en Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio en El Salvador. La última Sí. línea de lo que leíste. Nos da la segura esperanza de la salvación Ah, mediante la fe en mediante la Cristo. fe en Cristo. ¿Ok? Ok. Bien. Y Aurea, por favor, ¿puede leer usted por último? Por último, sin la debida distinción entre la ley y el Evangelio, tampoco es posible entender las Escrituras. La fórmula de la concordia dirige la atención a este punto, llamando la distinción entre la ley y el Evangelio una luz especial. Y este punto, una luz especial y brillante que sirve para el fin de que la palabra de Dios sea dividida con rectitud y las escrituras de los santos profetas y apóstoles sean debidamente explicadas y entendidas. Nuestra confesión no exagera en modo alguno al hacer tal declaración, pues, por un lado, la escritura dice claramente, haz esto y vivirás. Lucas 10:28. Y por otro, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Estas dos declaraciones se contradicen, así como se contradicen sí y no. Para remover la dificultad, los antinomistas procuraron trasladar la ley de la iglesia al juzgado, de modo que dentro de la iglesia se enseñara solo el evangelio, ninguna otra cosa. Pero este procedimiento es antibíblico, pues es la voluntad expresa de Dios, expuesta en su palabra, que la ley moral, sea proclamada sin modificación o restricción alguna hasta el fin del mundo. Mateo 5:18. Ok, muchas gracias, Aurea. Mateo, leamos Mateo 5:18, por favor. Hermana Nelly, si es tan amable. Mateo 5:18. Dice así, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Perfecto, entonces nuestro Señor Jesucristo quería que erradicáramos la ley y que dejáramos solamente el Evangelio para nosotros. No. Claramente No. no, pues aquí dice clarito, ¿no es cierto?, que nada va a hacer, dice, cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Y la palabra de Dios es ley y evangelio. Y aquí lo refrenda claramente que la ley, ni una jota, ni una tilde, ya que son, la jota es una letra griega y la tilde era una cosa chiquitita, minúscula, ¿ok? Nada, ni lo más grande ni lo más pequeño pasarán, porque es la voluntad de Dios que así sea. Eso Que es lo todo, más importante en esto, ¿ok? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Veamos, estaba leyendo Aurea, ¿verdad? La 46.
¿Por qué razón la fórmula de la concordia llama a esta distinción una luz especial y brillante? ¿Qué opina usted? Es para que la palabra de Dios sea dividida con rectitud. Perfecto. Y para que nos ilumine para salvación, ¿verdad? Ahí donde está la luz que Cristo nos da también para salvación. Entendiendo la división entre ley y evangelio, tenemos entonces una luz especial y brillante que ilumine nuestro camino de salvación. Perfecto. La 47, por favor, Nelly. Porque es la guía, ¿qué? Porque es la voluntad expresa de Dios que la ley sea proclamada hasta el fin de los mundos, porque ella se va a cumplir, ¿Cómo? como lo dice Lucas aquí, como lo dice Mateo, porque nada pasará hasta, ¿cómo es? Porque ella se va a cumplir, pastor. ¿Pero por qué? Si ahí está la pregunta. ¿Por qué es la ¿Qué es la voluntad voluntad expresa de de Dios Dios? que la ley sea proclamada hasta el fin del mundo? ¿Por qué cree usted? Porque la voluntad porque la voluntad expresa que Dios, de Dios, que sea la ley proclamada hasta el fin. Ay, Dios santo. Porque la ley, porque ella se va a cumplir, así pasen los tiempos, la ley siempre se va a cumplir, ¿no es así? Ok, ¿por qué piensas tú, Pedro? Estoy leyendo todavía. Pero si Para eso que lo sea aprendimos ya hace proclamada mucho rato. Ah, Aurea, dime, para que sea proclamada sin modificación o restricción. ¿pero por qué? para que los pecadores tengan miedo, terror, se arrepientan. Eso es, pues. Porque si no hay ley, Ah, entonces, ¿cómo va a arrepentirse un pecador? Recuerden cuál es el objetivo de la ley y cuál es el objetivo del evangelio. ¿cuál es el Yo creo, propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito? Eso, entonces, ¿por qué Dios Exacto, el quiere que la propósito de ley la, sea proclamada? Porque los antinomistas, como dice aquí, ¿verdad? ya, Dicen, no, 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 puro evangelio nomás. Los pietistas también, recemos un Padre Nuestro y con un Padre Nuestro que lo recemos adecuadamente vamos a conseguir la salvación. No es así. La salvación se consigue cuando la ley me pega tan fuerte que me duele y yo me doy cuenta qué puedo hacer yo para salvarme. Y ahí viene el Evangelio y dice, cree en Cristo. Y eso es todo, cree en Cristo. Y eso es lo único que tengo que hacer, cree en Cristo. Y ahí yo me doy cuenta, pero cuando alguien me dice, cree en Cristo, ¿para qué? Si yo estoy tranquilo, no tengo ningún problema, estoy viviendo una vida maravillosa, mira, tengo una buena casa, una buena familia, soy un buen hombre, no hago nada malo. Estoy ahí viene tranquilo. la ¿Para ley. qué quiero creer en Cristo? Ahí está la Eso es lo ley. que dice la gente, ¿verdad? ¿O no? Ah, Y sí. cuando tienen un problema, ay, Dios santo, por favor, ayúdame. Pastor, una oración para mí, para acá, para... ¿Pero usted cree? No, pero es que igual, si todo el mundo ora, yo voy a orar. No, hay que creer. Si uno no cree, todo lo que yo haga no sirve de nada sin fe. Entonces, es cuando la ley me pega y fuerte, Exacto. ahí yo digo, chuta, ¿qué puedo hacer yo ahora? Nada. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios? ¿Por buena obra? No. no, ¿Cómo me acerco a Dios? Por por la fe, fe en A través de Jesucristo. su palabra, en su el palabra. conocimiento que me da la palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué produce? Fe. La fe. Fe. Y entonces cuando yo tengo fe, voy
y me acerco a la iglesia, me bautizo, tomo la Santa Cena. Y cuando yo me bautizo, ¿quién está conmigo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me guarda, que me aumenta la fe. ¿Ok? Y entonces ahí empieza a cambiar mi vida, empiezo a entender que la gracia de Dios que me ha dado es la que me cambia. Y volví a repetirles toda la historia, pero de otra manera. ¿Me entienden el punto? Sí. Sí. Y esa es la verdadera historia de la que habla la canción. Esa es la antigua historia de Cristo y de su amor. ¿Se acuerdan ese himno que escuchamos el otro día? Sí. ¿Ok? Entonces, esa es la verdad. Si en el fondo eso es lo importante en todo esto. Y llegamos hasta aquí hoy día. Nos quedan aproximadamente, yo creo, 2 clases más. Y terminamos con el texto que ustedes tienen, o quizá una clase más, no sé. Una o dos clases más, ¿ok? Y Y lo de vuelvo a ahí, repetir. y de ahí ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? nos quedamos. Ahora viene para la próxima clase los La verdad. teólogos racionalistas modernos. Los teólogos racionalistas. Ajá. De ahí para abajo, ¿ok? Ah, ya. Ok. Entonces, después de esto, cuando terminemos esta parte, yo voy a evaluar todo este trabajo que hemos hecho. Ustedes tienen los apuntes, tienen varias clases también que yo les he dado. De 2 maneras vamos a evaluar. Primero, vamos a hacer un pequeño test, ¿ok? Y después voy a darles un trabajito, cortito, chiquitito, ¿ok? Para que ustedes entonces puedan desarrollar un poco lo que han aprendido hasta ahora. ¿De acuerdo? De acuerdo. De El verdad, verdadero y falso es mejor. ¿cómo? El verdadero y falso es mejor. Claro. Espérense, ya viene la próxima clase ya, vamos a ver si ya están claros ya. Ahí hay preguntas claves de nuevo. No, porque es que estas preguntas son de interpretación. Hay que darle buena interpretación. Eso es bueno también. Ahí donde está la carencia. Yo me apego estrictamente al texto, ¿eh? Ojo, que yo me apego estrictamente al texto, no. De repente hago una pregunta general, claro que sí, por supuesto, pero en general el 90% de las preguntas están apegadas estrictamente al texto que estamos estudiando, nada más que eso. Así es. Las respuestas están claritas aquí, pero al Claro, menos claro, yo me pierdo. por supuesto que sí. Bien, ha sido un gusto como siempre estudiar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios, que es lo importante. Ya ¿Quién va a descansar por hoy, tenía la porque oración mañana final hoy día? ¿Ah? ¿Quién tenía la Ya nos oración toca. final? Aurea. ¿Aurea tenía la oración final? Sí, No, Entonces la no. próxima clase No comienza en ella, Aurea. ¿ok? La próxima clase del próximo martes. Mañana miércoles es ¿ok? Pero la próxima clase el próximo martes. Y puede terminar la oración Pedro nuevamente, por favor. Terminar la clase con la oración. Vamos, Aurea. Pedro Aurea. No, la próxima clase. ¿Quién? Eli comienza con una oración y Pedro termina con la oración. Ahora esta clase le toca terminar a Aurea. ¿Pastor? A usted le correspondía la oración final, por favor. Pastor, no, de verdad que no, no estoy preparada. Bueno, Aurea, como hizo Pedro, Pastor, no lo que estoy, no estoy preparada, con sinceridad. ya no importa, no importa. Sí, es importante la tranquilidad. Oremos, oremos. Siempre mi oración parte ¿a quién? A Padre nuestro, Padre amado, la manera que yo quiera referirme a Dios como mi Padre celestial. Esa es una buena manera, ¿verdad? Entonces, Padre eterno, que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Te damos gracias porque nos permites comprenderla a través del poder de las Sagradas Escrituras. Te damos gracias porque nos moviste a entenderla y no a que la rechazáramos.
Nos diste los argumentos y la fuerza a través de nuestra vida para no tener la opción pecaminosa de rechazar los dones de gracia que tú nos das a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque nos has movido realmente a creer a través de la fuerza de la palabra y el poder del Espíritu Santo que mora en mí, que mora en cada uno de nosotros que somos cristianos, que estamos seguros de nuestra fe, como seguro de todas las promesas que tú nos das en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador a vida eterna. Él ya ganó la batalla. Él ya murió por cada uno de nosotros. La obra redentora ya está hecha. No es algo que va a hacer, sino que ya es algo saldado. ¿Qué viene ahora? El juicio final. El último día que solo tú conoces y que va a ser el momento en que solamente nuestra fe va a ser válida como justicia delante de Dios. La justicia nuestra que va a estar en nuestro Señor Jesucristo, que es el único bueno, el único santo, el único justo, el único y verdadero Dios. Él venció por nosotros, primero, al mundo, segundo, al pecado, luego al demonio y finalmente al postrer enemigo, que es la muerte. Y resucitó para darnos seguridad en nuestra propia resurrección. Resucitó para que toda su obra se viera coronada con la vida eterna que Él nos promete, vida eterna que Él nos da por la gracia de Dios y que nos asegura que Él nos tendrá morada celestial preparada para cada uno de nosotros, quienes creemos en su obra salvífica por nosotros, quienes somos movidos a cambiar nuestra vida y a entender a través de la fuerza de su amor que podemos proyectar ese amor hacia las personas que nosotros también amamos de verdad. Por eso predicamos su palabra para que sean muchos más los que también lleguen a creer y que nunca rechacen, sino que acabada la carrera, guarden la fe y reciban del juez justo la corona de justicia que Él nos tendrá dispuesta. Te damos gracias, Señor, por tu palabra santa y por la fuerza de tu Espíritu que nos permite creer en la obra salvífica del único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han hecho todo para nuestra salvación, sin que nada dependa de nosotros, porque si algo hubiese dependido de nosotros, estamos condenados eternamente al infierno. Todo lo hizo Dios por nosotros, en Cristo Jesús, en quien creemos y confiamos para vida eterna. Amén. 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 En esa oración tienen otro buen resumen de todo Sí. lo que hemos estudiado. Y esa es la verdadera fe, sinceramente. Nos dio un pequeño resumen de todo. Exactamente. Y por eso damos gracias a Dios en cada momento, ¿cierto? Gracias. Tener la fe. Despidámonos entonces, hermana Aurea, por favor. Comienza usted a despedirse. Gracias a Dios y gracias también a usted y a los hermanos que estamos aquí congregados, que hemos escuchado la palabra de Dios y que se quede grabadito dentro de nuestros corazones para poder impartir con nuestra familia primeramente, con quienes debemos entregar la palabra y con los que también podemos ser con nuestros compañeros en el trabajo o con las personas que podemos encontrarnos por la calle. Bueno, solamente Dios permita todo lo bueno
para llevar su palabra a cada persona, porque todos lo necesitamos, todos, porque somos tan pecadores de mentes, tan sucias, tan débiles en todo, somos, como usted dijo antes, que somos frágiles, frágil como Vaso de un barro. jarro, un vaso de barro, porque de verdad rápido nos quebrantamos, nuestra fe es débil, más que todo. Luchamos constantemente y solamente le pedimos a Él que nos dé esa fuerza para seguir y continuar adelante. Y bueno, buenas noches con todos, hermanos, no quiero seguir, tal vez estoy hablando de más. No, no, no. Qué Está bien, muy qué bien, bien, Aurea, está muy qué correcto bien. y de corazón. Los cristianos tenemos que expresar de corazón lo que sentimos, dándole gracias a Dios. Siempre es bueno eso, Aurea, así es que no se sienta mal para nada, al contrario. Bueno, que tengan muy buenas noches todos, junto a su familia, a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga siempre con la paz de Cristo. Gracias, Aurea, muchas gracias. Hermana Amén. Nelly, ¿quiere despedirse usted también? Sí, yo, en contrario de ella, yo me siento muy agradecida, muy contenta. Tengo mucho, mucho agradecimiento y estoy muy contenta. Le doy gracias a Dios, primero, por esta enseñanza. Segundo, por ponernos un pastor y un profesor que nos está aclarando todo, que nos lleva como corderos por el camino correcto. Eso hay que agradecerlo muchísimo y eso me tiene llena de... Cada error, cada equivocación nos enseña cada día más a aprender mejor. Sí siento vergüenza porque nosotros hemos leído tanto y estamos aquí, estamos allá y siempre nos estamos equivocando, pero todo tiene un propósito. Todo esto tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito que yo veo? El propósito que yo veo es el fortalecimiento de nuestro conocimiento y fe. Así que le doy gracias a Dios por ustedes, gracias por esta familia que me regaló, gracias, pastor, por estar ahí, gracias por salir ese día a recibirme. De verdad que sí, gracias y mucha salud para ustedes y su familia. Muchas Que gracias, se hermana levante Nelly. ese ánimo, que se levante ese ánimo, que reciban a Cristo con todo su corazón, con alegría, con amor. Gracias, pastor, de verdad que sí. Gracias, Pedro, gracias, Aurea, gracias, Juana, que no está, gracias a los otros dos que tampoco están. Somos un equipo, una familia, un grupo que tenemos que estar unidos siempre, apoyándonos unos con otros. Y gracias, pastor, de verdad que sí, yo estoy muy llena de agradecimiento y de alegría por tenerlos y conocerlos a ustedes. Gracias, Gracias a Dios gracias por por su eso. paciencia y gracias por su dedicación y vocación. De verdad que sí. Es una bendición para mí. Que Gracias, la hermana pasen Nelly. bien, que descansen, que la gracia de Dios los arrope, que la salud junto con su familia, porque sin la familia no somos nada. Así es. Así que de Bendiciones, corazón, hermana Nelly. Un abrazo grande. igual. Pedro. Yo sí los quiero mucho. Un abrazote. Que descansen todos. Ah, no sé a quién agradecerlo, usted lo ha dicho todo, pero para mí esta fue una gran clase. Ahora entiendo al maestro por la clase que todo está estructurado, todo está bien hecho, todo nos lleva a un camino. Lo entendí todo perfectamente. Todo lo que usted nos está enseñando está tan perfectamente ensamblado. La idea, la estructura, está todo bien, lo encuentro, pero terriblemente bueno. Le agradezco mucho por todo eso. También agradezco a las hermanas porque estamos todos reunidos aquí, porque sin ellas tampoco no sería lo mismo. Así que le agradezco a ellas también por las clases, por asistir a las clases. Pastor, gracias. Gracias a Dios también por tenerlo. Primero, gracias a Dios. Sí. Y Pedro, Siempre Pedro no se primero, va a gracias a bautizar. Dios. Pastor, una preguntita. Y Diga, Pedro no va a bautizar a Pedro. ¿Cuándo se Ya está bautiza Pedro? confirmado. ¿qué Ya te Pedro? Ya está bautizaste, Pedro. No sé, Sí, Pedro ya está confirmado ya, pues. no, Sí, sí, falto pero sí. yo. Falto yo. Pero ¿cómo? Si no estás tomando la Santa Cena. Sí, pues.
Claro, pero yo hice mi curso para la Santa Cena, lo que pasa es que no estoy allá, pero esta semana me voy. Ya, ok. No, Esta semana Pedro, ¿cuándo te confirmamos, Pedro? ¿Cuándo fue la confirmación? ¿En qué mes? No, no me acuerdo, hace como 3 meses atrás o 4 meses. Sí, 3 o 4 meses más o menos. Sí, Sí. lo confirmamos. Yo lo preparé igual que a ustedes, con varias clases que las hicimos online y presenciales, muchas también. Lo preparé por varios meses y después se confirmó. Tengo hasta un diploma. Exacto, tiene hasta su diploma. Tiene Ay, hasta yo el también, acta de salvación ya. Sí. ya, como en los tiempos de Lutero, que eran los que vendían, pastor, para sacarle los reales a los pobres. Sí, vendían Vendían las las... indulgencias, ¿no? Las Bulas. indulgencias. sí, no, bulas no, las bulas son papales, No, que son las indulgencias, las ¿no? indulgencias, las actas de indulgencia. Sí, Eso. vendían, le sacaban los cobres a la gente y creían que con un papelito se iban a salvar. Y cuando la moneda de plata caía en la alcancía y sonaba, el alma salía Sí. del purgatorio y se iba al cielo. Bueno, ese es como lo que dicen, como lo que practican el budismo, que dependiendo del sonido de la campanita, se limpia el entorno. Así es, pues, claro, Es como un es un ritual. poco eso. Pero aquí Sí. era con monedas, la gracia era reunir las monedas para todo. Ya, hermanos y hermanas, bendiciones entonces, muy buenas noches, descansen, que Dios los cuide y los proteja, y nos vemos mañana Amén. en clases nuevamente. Chao, Amén. A las chao. 9:30, ¿no? A las 9:30. 9:30, sí. Chao, chao. Que Gracias. descansen, Chao, chao. pastor, hasta Bendiciones. mañana. Saludos.